Deuteronomio 28:1 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿Qué dice? Si oyeres atentamente la voz de Jehová. O sea, hay que poner atención. Cuando vemos lo que dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 7, ya concluyendo su sermón, ¿verdad? La enseñanza que dio él en la montaña, dice: el que escucha esta palabra y la pone por obra, el que escucha esta palabra. Y cuando nosotros vemos, cuando Jesús habla de la palabra del sembrador, está diciendo: el que cae en buena tierra es el que escucha la palabra. Entonces, hermano, el tema de que esa palabra dé fruto en usted, dé fruto en mi vida, es ponerle atención. Si no le ponemos atención a la palabra, pues definitivamente no va a dar fruto. No va a dar fruto. ¿Por qué? Porque la palabra trae fruto cuando yo le pongo atención. Permito que venga a mi mente, que venga a mi corazón, ministre en mi vida, y puedo entender que esa palabra es poder, es vida, y que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Hoy quiero estar hablando. Yo les decía, bueno, cuando uno ya ha predicado algunas veces, ¿verdad?, en un solo lugar, en este lugar, 30 y el resto de años, pues entonces no, sí, claro que sí, dice uno, bueno, que predico, pero el Señor me habla y me dice: es tan sencillo, predique de mi evangelio, predique mi palabra. Y bueno, entonces yo, bueno, hablando con él, oye, sí, mira qué fácil, mira qué sencillo. Entonces voy a hablar de él, voy a hablar de leyes del reino. Eso es lo que va a hablar, solamente vamos a hablar de leyes del reino, por lo menos dos aspectos importantes que habló mi vida, que ministró mi vida. Entonces voy a comunicar eso en esta mañana a la congregación. Gloria a Dios. Bien, hoy vamos entonces a aprender la verdadera enseñanza que viene de Jesús, y no de nuestros criterios o de los criterios humanos, respecto a dos temas importantes. Nosotros podemos tener una y mil opiniones, podemos tener uno y mil criterios, bien, y se valen para nosotros, pero en el aspecto, hermanos, de la vida cristiana, y si queremos realmente agradar a Dios y caminar según su voluntad, lo que prevalecen son los criterios de las leyes del reino de Dios. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús estableció, eso está por encima de cualquier criterio humano. Porque las formas pueden cambiar, muchas cosas pueden cambiar, pero los principios del reino que están establecidos en la palabra, antes, ni ahora, ni mañana, ni nunca, hermanos, cambiarán. Son los fundamentos por los cuales un verdadero creyente, un verdadero cristiano debe caminar. Entonces hoy voy a hablar de dos leyes del reino, que es una el buscar venganza, y la otra es sobre el perdón. Sobre esos dos principios voy a estar hablando, sobre esas dos leyes. La primera es: la venganza se debe dejar a Dios. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos lo sabían? Todavía no estamos muy convencidos. ¿Cuántos lo sabían? Lo sabemos y a veces no lo practicamos, ¿verdad? Entonces, ok, ya vamos avanzando, porque sabemos, hermanos, que eso es un principio. Vamos a ver acá lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice así: ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, lo que se decía, lo que la gente hablaba, las opiniones de las personas eran: bueno, os fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, sino a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. Dice: preséntale también la otra. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es sobre lo que es la venganza se debe dejar a Dios. La enseñanza, hermanos, del ojo por ojo. La enseñanza del ojo por ojo. Bien, Dios, hermanos, dio esta enseñanza del ojo por ojo para asegurar justicia.
porque eso está establecido en la ley. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Ahora vamos a ver un poco y vamos a ir un poco más allá. Entonces, la enseñanza del ojo por ojo, entonces Dios la dio para enseñar justicia. Limitaba entonces la venganza a lo que era justo. Por ejemplo, este principio no permitía que había que cortarle la cabeza a alguien porque, bueno, le había sacado un ojo a otra persona, o porque le había cortado la oreja, entonces sacarle un ojo, o porque le había cortado un dedo, más a un dedo, pues había que, quizás, otro castigo diferente. Entonces, esto era un principio de justicia. Limitaba entonces la venganza a lo que era justo. A lo que era justo. Por ejemplo, este principio dice: no se permitía una cabeza por un ojo o un ojo por un diente. No se permitía eso. Entonces había allí un principio de justicia. Algunos eruditos dicen que los fariseos usaban este principio para justificar la venganza personal. Ellos la aplicaban, pero no se la aplicaban a ellos, se la aplicaban a los demás. Entonces, esto era una situación que los fariseos la usaban para aplicar la ley, no para ellos, sino aplicarla para las demás personas. Y en muchas ocasiones, pues es muy fácil, es muy sencillo aplicar la ley, ¿verdad?, para otras personas y no para uno mismo. No sé si ustedes recuerdan cuando el profeta Natán llamó a David y le dijo: bueno, un caminante venía, y toda la historia allí de la ovejita y todo lo demás. El hombre que le hizo la fiesta, el caminante, tenía muchos corderos, muchas ovejas, pero fue y sacrificó la oveja del vecino que solo tenía una. Entonces dice que el hombre se airó, el rey David se enojó y dijo: ese tipo es digno de muerte. O sea, aplicando la justicia, y le dice el profeta Natán: ese hombre es usted. Ese hombre es usted. No sé si me estoy explicando. En otras palabras, a veces este tema de justicia es muy fácil, y eso era lo que hacían los fariseos. Aplicaban la justicia a las demás personas, pero no se la aplicaban a ellos mismos. Y nosotros podemos caer en un principio como eso. Muy fácil aplicar la justicia para las demás personas, pero no para nosotros. Pero eso no, como dicen, eso no se queda así. Pero la ley exigía, dice, que los jueces de Israel, en este tema del ojo por ojo, ¿verdad?, los jueces de Israel, no la persona herida fuera quien ejerciera la justicia. Si aquella persona sufría por otra persona, le hacían una herida, le sacaban un ojo o le hacían algo, entonces esa persona tenía quien juzgara la causa por ello. No lo podían hacer por sí mismos. O sea, la justicia no se podía aplicar por uno mismo, porque claro, si a uno le cortan un dedo, seguro uno quiere cortarle la mano al otro, si uno la aplicara, ¿verdad?, por uno mismo. Pero la justicia tenía que aplicarse de forma correcta. Entonces, ¿quiénes eran los que ejecutaban esa justicia? Lo hacían entonces los jueces de Israel. Eso es lo que enseña la Biblia. Éxodo 21:24 dice así: ojo por ojo y diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esa era la ley, hermano, mosaica. Esa era la ley famosa, la ley del talión, ¿verdad? Levíticos capítulo 24, versículo 20 dice: rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según el daño que causé a otro, dice, será el daño que recibirá. Esa era la ley. Eso era lo que se establecía. Eso era para también tener un principio de justicia, para que, como le digo, no se exponenciara el daño que aquella persona recibió y le hiciera un daño doble o peor a aquel otro. Tampoco se podía juzgar a sí mismo, sino que los jueces eran los que juzgaban en ese caso. No sé si me estoy explicando. Vamos bien. Bien, excelente. Me está motivando. Gloria a Dios. La justicia entonces fue el propósito del principio del ojo por ojo. Ese fue el principio de la justicia. Ahora, por tanto, Jesús puso su mirada en el juez, que es sobre todo juez. ¿Quién es el juez sobre todo juez? ¿Quién es el juez sobre todo juez?
nuestro Dios, ¿verdad? Él es el juez, sobre todo juez. Entonces Jesús puso la mirada al juez que es sobre todo juez. Él dice que cuando una persona nos hiere, no debemos buscar venganza personal. Más bien debemos, dice, rendir nuestros derechos. ¿A quién? Al juez, que es sobre todo juez, que es Dios. Vamos entendiendo. Entonces dice que debemos de rendir nuestros derechos a Dios. De esta manera Dios juzgará por nosotros de la misma manera que los jueces de Israel juzgaban por la persona herida en aquel tiempo. Entonces no os venguéis a vosotros mismos. Hay un Dios que está en los cielos. Si nosotros somos hijos del reino, pues Él es el que debe juzgar nuestras causas. Eso fue lo que Jesús quiso enseñar. Fue el mismo principio que enseñó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 19 así: no juzguemos, no busquemos venganza, amados míos. Dice, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, a nosotros, según este principio, no nos toca buscar la venganza. Sí hay un principio de justicia, pero el que debe juzgar nuestra causa, entonces, ¿quién debe ser? ¿Quién debe ser, iglesia? Dios. Bien, me lo ponen vuelto entonces para tomarlo, está complicado. Ahora sí. Gloria a Dios. A nuestro Señor le agradaba mucho ilustrar sus enseñanzas. Entonces, cuando está hablando de este tema, nos dio varios ejemplos para enseñarnos a confiar en Dios como nuestro juez. Mateo capítulo 5, versículo 39 dice, pero yo os digo, no resistan al que es malo, sino, dice que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntele también, dice la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. No nos suena muy agradable, ¿verdad? No es así como que satisfaga así como mucho, como quien dice, nuestro deseo de hacer eso. Pero vamos a ver qué es lo que realmente Jesús nos quiso enseñar. Veamos brevemente todos estos 3 ejemplos que Jesús usa ahí en este texto, en este texto bíblico. Volver, dice, la otra mejilla. Esto cuando se trata de nuestros derechos personales. Escuchemos bien, no exactamente cuando tenemos que intervenir para defender a otra persona. Cuando, y no es tal vez algo tan literal, sino es que lo que está diciendo Jesús, bueno, usted no tiene que devolver el golpe, usted no debe actuar igual, usted no debe reaccionar igual. Que te empujaron, que te volvieron a ver mal, que dijeron algo de usted. Entonces, vuelvo a otra mejilla. Hay una interpretación que dice, que es como quien dice, deme media vuelta y retírese nada más. Eso es volver a otra mejilla, según una interpretación que hay de algunos eruditos. Bueno, a usted le ofendieron, le hicieron algo, entonces dice, vuelve a la otra mejilla, o sea, dése la vuelta y mejor camine. Esa es una interpretación que hay respecto a esto de la otra mejilla. Pero el principio aquí básico es no reaccionar igual. Cuando se trata, porque algunas personas dicen, bueno, yo soy muy cristiano y si alguien llega a mi casa a querer agredir a mi familia, pues ya yo tengo que dejar que eso suceda. No es eso lo que está diciendo. Está hablando de mis derechos personales, pero cuando se trata, por ejemplo, yo voy por el camino y yo veo a una persona golpeando a una mujer, yo me voy a meter y yo voy a tratar de no permitir una agresión como esa, aunque quizás corre el riesgo que me vaya a golpear a mí. O si yo veo a una persona
agrediendo a un niño, pues yo me voy a meter. O sea, yo me voy a meter porque yo no voy a permitir hasta donde esté en mi posibilidad de que eso suceda. O alguien llega a la casa a querer meterse y querer agredir a mi familia, yo no lo voy a permitir. Entonces eso se trata de algo personal, no se trata si vemos injusticias en las demás personas, entonces no, ya yo me doy la espalda, yo vuelvo la cara, yo no intervengo. No se trata de eso. Aún se habla de que en un país cuando tienen su ejército, los soldados o las personas de ahí están, como que dicen, el deber de defender su patria, defender el país. También se habla de eso un poquito. Bien, entonces esto, versículo 40 dice, no ir a pleito por causas sin mucho valor. O sea, muchos creyentes viven demandando y siendo también demandados en las cortes, dice, a lo cual es muchas veces más lo que se pierde que lo que se gana, y ese no es el camino para dar a conocer a Jesús al mundo. Cuando se trata no solamente de la capa, sino cuando se trata de la mejilla, sino, dice, el que quiere la túnica, pues también debe la capa. O sea, no pelear por cosas triviales, no estar peleando y demandando a la gente por cosas que no tienen mucho valor, que al final de cuentas alguien va a la corte, alguien demanda a otra persona, y más si es entre creyentes, pues se hace un conflicto, se hace un pleito. De último, pues sí, bueno, los que estudian leyes, no puedo hablar mucho porque tengo dos en casa que, ¿verdad? Que ya, bueno, ya necesita que es abogado y que no que es abogado, entonces, pero bueno, de último el dinero queda en la bolsa de los abogados, y los que fueron a pelear, pues a veces no ganaron nada, ¿verdad? Entonces no es como muy bueno, ¿verdad? No es como muy conveniente. Entonces Jesús dijo, bueno, si usted le pide la túnica, pues denle mejor la capa. Si es asunto de que vaya a crearle un problema, vaya a crearle un pleito, vaya a crearle una desaveniencia, va a crearle una enemistad, va a ser un conflicto. Entonces, antes de que se haga ese tremendo conflicto, que se haga un problema grande por algo pequeño que no es tan importante, eso es lo que Jesús está diciendo, por algo pequeño que no es tan importante, entonces mejor deje que se llegue la capa, pero antes de que sea un conflicto grande. Eso es un principio allí que nos enseña el Señor Jesucristo. Llevar la carga a la segunda milla. Es el tercer principio que habla acá respecto a este tema de este punto que estoy mencionando, de la venganza, hermanos, se le debe dejar a Dios. Entonces, del ojo por ojo, y también respecto a lo que era esos ejemplos que pone Jesús, llevar la carga la segunda milla. Me gusta mucho, me gusta mucho. Este principio en realidad encierra la enseñanza de los que hemos visto, o sea, de esos dos, de poner la mejilla y también, o de volver la mejilla y también de la capa. Prácticamente encierra los dos. En los días del Nuevo Testamento, los romanos habían conquistado a los judíos, eso ya lo sabemos. Un soldado romano podía forzar a un judío a llevar su carga por una milla, lo podía obligar. O sea, el judío no podía negarse, tenía que cumplirlo y tenía que hacerlo por ley. O sea, no podía negarse a hacerlo. Los judíos odiaban esta milla, o sea, eso era detestable para ellos. Pero Jesús enseñaba que deberían voluntariamente ofrecerse no solamente a llevar la carga una milla, sino que más bien llevar la carga una milla más. Bendito sea Dios. Aquí, hermanos, tenemos que poner nuestras barbas en remojo, ¿verdad? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, la segunda milla es una milla de amor. Al caminar uno deposita gozo en el corazón. El caminar esta segunda milla deposita gozo en el corazón. Una mujer anciana es un ejemplo, como no estaba muy bien de salud y todo lo demás, y no era bien tratada por su esposo, era un poco maltratada por su esposo. Ella, sin embargo, hacía muchos actos de caridad para otras personas. Ella, además de su trabajo, además de que tenía alguna deficiencia física, además de que era maltratada por su marido, pero aún así ella colaboraba con las demás personas en la comunidad.
Entonces su pastor le dice, mira hermana, usted tiene suficiente con lo que sufre en la casa, con su trato con su marido, con sus compromisos, con su trabajo. ¿Por qué usted mejor no se limita y mejor hace solo lo que tiene que hacer? Y esa mujer dijo, bueno, lo que tengo que hacer, al final de cuentas, es algo que no puedo evitarlo, o sea, estoy obligado a hacerlo, y eso no me produce gozo. Pero lo que a mí me produce alegría y me produce gozo es cuando yo puedo servir a los demás, cuando puedo hacer algo más, cuando puedo rendir servicio a las demás personas. Eso es lo que hace sentido a mi vida. Esa es la segunda milla. El gozo que recibimos en la segunda milla es, hermanos, supera al cansancio de la primera. Entonces, porque hay situaciones en las cuales hay que llevarlas, queramos o no queramos. Así es sencillo, como el judío tenía que llevar una milla, la carga, quisiera o no quisiera, arrugarla la carga o no la arrugara, estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo, tenía que hacerlo. Pero cuando él llevaba la carga a la segunda milla, era una milla que le producía alegría, porque eso era un acto de testimonio, era un acto de que expresaba ser una persona diferente. Cuando nosotros no solamente soportamos a una persona, no solamente le perdonamos a una persona, no solamente no le causamos un problema, pero aún esa persona que quizás nos hace llevar la carga una milla, pero esa persona necesita un favor, esa persona necesita que en un momento nosotros le tratemos bien y lo hacemos, estamos llevando la carga a la segunda milla. Estamos actuando como dice la ley del reino, lo que dijo Jesús: si te obligan a llevar la carga una milla, llévala dos. Eso es lo que va a producir y hacer la diferencia en su vida, y le va a dar sentido a su verdadero testimonio como un verdadero cristiano. Eso es lo que hace la diferencia. Bendito sea el Señor. La gente, hermanos, escoge una de tres sendas en la vida. Yo quiero que pongan mucha atención a eso. La senda baja es para la gente maleante, para la gente desobediente, para la gente criminal. La senda baja es para esas personas, para los criminales. Ellos se niegan a cumplir con los deberes de la primera milla. O sea, se rehusan, reniegan, no quieren cumplirla definitivamente. Esa es la senda baja. La senda del medio es para los ciudadanos comunes y corrientes de la vida. Escuche bien, a menudo se quejan de tener que caminar esa primera milla y luego al llegar al final se paran y no quieren caminar más. Ya lo cumplí, ya lo hice, ¿verdad? Es decir, no hacen más de lo que exigen los deberes de la vida. No hacen más, cumplieron y nada más, no con mucha alegría. Esos son los ciudadanos comunes, son los de esa senda. Está la baja, está la media, pero están los otros. Finalmente tenemos la senda alta. La senda alta es para los ciudadanos del reino de los cielos. Estos seguidores de Jesús hacen más que simplemente cumplir con los deberes de la vida. Ellos deciden seguir caminando la segunda milla, que es el testimonio de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. ¿Por cuál senda nosotros transitamos? Bendito sea Dios. Ahí está la senda baja, está la senda de en medio y está la senda del reino de Dios. La pregunta es, hermano, ¿cuál senda es la que nosotros transitamos? Es muy buena la pregunta, me parece. Gloria a Dios. Jesús no estaba intentando aumentar nuestras cargas al animarnos a caminar la segunda milla. Debemos caminar en nuestro hogar y en nuestro lugar de trabajo. Las horas de satisfacción que recibimos al caminar esta segunda milla llenará nuestra semana de gozo. La primera milla obligatoriamente tenemos que caminarla, queramos o no queramos. Es lo que comúnmente la gente tiene que hacer, pero cuando hacemos algo más que eso es lo que nos trae gozo.
Esa es lo que nos trae crecimiento. Esa es lo que hace la evidencia de que somos o no somos hijos del reino de Dios. Por eso Jesús habló de los hijos de Él que son diferentes. No son comunes, no son como aquellos que caminan la senda baja, no son como aquellos que caminan la senda en medio. No, los hijos del reino, que sé que están aquí esta mañana, son los que caminan la senda alta, llevan a cargar la segunda milla. Esas son leyes del reino. No las inventó Roger, ¿verdad? No tiene ningún sentido. No es lo que en la parte humana muchas veces nos agrada, pero es lo que enseña Jesús. Y es lo que le ha sentido en nuestra vida cuando realmente lo ponemos en práctica. En segundo lugar, una segunda ley. Esta ley es tremenda. Se debe amar a los enemigos y no odiarlos. Es la segunda ley que vamos a ver. Se debe amar a los enemigos y no odiarlos. Mateo 5:43 dice: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen así lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen así lo mismo los paganos? Como que no queda como mucho, no da mucho derecho de interpretación, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Cuántos lo entienden? Yo creo que lo entendemos bastante, ¿verdad que sí? No queda como mucha, pero bueno. El segundo ejemplo, hermanos, demuestra el contraste más claro entre Jesús y los fariseos. El Antiguo Testamento dice que debemos amar a nuestro prójimo. No te vengas, dice, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Entonces dice, yo soy el Señor. Entonces la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y dice, y no guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ya eso estaba establecido ahí. Ahora, pero en ningún pasaje nos dice que debemos odiar a nuestros enemigos. Eso lo habían añadido los fariseos, hermano, estas palabras malévolas y malvadas. Lo habían añadido los fariseos. Ama a tu prójimo, hazle bien al que le hace bien, pero odia a tus enemigos, ¿verdad? Eso lo habían añadido los fariseos. Y eso fue lo que Jesús vino a corregir definitivamente. Bien, Jesús vino para cumplir la ley. Él nos enseña a buscar la norma perfecta de amar como Dios ama. ¿Qué nos enseña Jesús? A cumplir la norma perfecta de amar como Él ama. Él murió para que la ley pudiera cumplirse en nosotros. Cristo vino, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 4. Porque dice del versículo 12 en adelante, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque ya no andamos según, hermanos, los principios de la carne ni de la ley, sino conforme al Espíritu. Y todo creyente, amado hermano, todo creyente, si es un hijo de Dios, si es nacido de Dios, tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que está en esa persona puede, hermanos, a través del Espíritu Santo cumplir la ley de Dios. Y la ley de Dios, hermanos, es que hay que amar a la gente. No hay otra ley. O sea, la Biblia no enseña, no hay ningún principio bíblico que a mí me diga que yo tengo que odiar a alguien, que yo tengo que rechazar a alguien, que yo no pueda amar a otra persona. La Biblia enseña, y el principio, hermanos, del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y todos nosotros podemos tener el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. En tanto que nosotros le demos oportunidad a Dios que opere en nuestra vida, que tengamos comunión con Él y la vida de Cristo esté en nosotros a través del Espíritu Santo, podemos entonces superar todas esas cosas que a veces vienen a quitar el propósito de nuestra vida. Porque si algo le quita el propósito de nuestra vida, es nosotros, hermanos, empezar a sentirnos amargados, a sentirnos enojados, a sentirnos resentidos, a sentirnos sentir el rencor contra las demás personas. Eso le quita sentido, propósito, y perdemos realmente, hermanos, la comunión con el Señor. Por eso Dios quiso que nosotros aprendiéramos estas leyes del reino. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús vino para cumplir la ley. Entonces, ¿cómo cumplimos la ley nosotros? Entonces, al amar a Dios, el amor no causa ningún daño a nuestro prójimo. De esta manera, el amor cumple la ley. Romanos capítulo 13, versículo 10. Y es posible, hermano, porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Y entonces nosotros, al tener el Espíritu Santo, podemos amar, gloria a Dios. Es importante notar que Jesús extiende su amor más allá del prójimo hasta nuestros enemigos. Cuando amamos de esta manera, somos como Dios. Él hace que el sol salga. Jesús puso ese ejemplo, que Dios hace que el sol salga, dice, y se ponga sobre malos y buenos. Él envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Amar como lo hace Dios es amar de una manera distinta a la mayoría de los seres humanos. Dios no limita su lluvia solamente para los buenos. Dios derrama su lluvia sobre buenos y malos. Dios derrama la luz del sol sobre buenos y malos. Dios hace crecer tanto la hierba y tanto el fruto de aquella persona que es buena como es mala. A pesar de que no son buenos, Dios los ama. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo en amor de todas las personas de este planeta Tierra. No hizo excepción de persona. Él nos ama a todos. No quiere que nadie se pierda. Todos vayan al arrepentimiento. ¿Por qué nosotros entonces queremos hacer excepción de persona? ¿Por qué nosotros clasificamos a quién podemos amar y a quién no podemos amar? ¿A quién podemos aceptar y a quién podemos rechazar? ¿Será, hermanos, que no estamos realmente entendiendo las leyes del reino? ¿Será que nos falta realmente sensibilizarnos a lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros? ¿Será que todavía no hemos entendido realmente los principios del Evangelio, los principios de la palabra del Señor? Dios quiere que nosotros amemos como Dios ama. Los humanos tenemos la tendencia de reaccionar. ¿Cuántos lo sabían? Muchas veces somos como un espejo. Ponga cuidado a este ejemplo. Reflejamos en otros lo que proviene de ellos mismos. Y a veces lo que no nos gusta es lo que nos molesta. Pero reflejamos en otros lo que proviene de ellos mismos. Retornamos amor al que nos demuestra amor. Saludamos a los que nos saludan. Insultamos a los que nos insultan. Sonreímos a los que nos sonríen. Pero Dios no solamente retorna el amor, Él lo inicia. Nuestra vida a veces es, de verdad, se refleja como un espejo en las demás personas. Si esta persona me saluda, yo la saludo. Si esta persona me sonríe, yo soy amable con él. Si esta persona me hace mal, no, pues yo también se lo hago. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos como reflejándonos en un espejo a aquella persona. Y lo peor de todo es que la vida nuestra entonces se condiciona conforme las otras personas actúan y no conforme yo debo de ser. No sé si me estoy explicando. La vida de muchas personas entonces se condiciona a eso. Esa persona condiciona, bueno, si una persona viene un poco seria, pues él también está serio. Pues si viene un poco alegre, pues está alegre. Pues si le saludan, él saluda. Y si le critican, él critica también. Entonces la vida de esa persona que no entiende la ley del reino se condiciona a la forma como son las demás personas.
Y eso es trágico. Y eso es terrible. Yo no puedo condicionarme a como son las demás personas. Hoy estoy matando a un montón de gente. Pero me siento feliz de estar acá esta mañana. Gloria a Dios. Qué lindo y qué hermoso es poder aprender. Porque Jesús nos enseña. Imitar a Dios nos da un plan para vivir. De esta manera no vamos solamente a responder a otros. Vamos a iniciar amor hacia ellos. Más bien alumbramos y no reflejamos. ¿Qué queremos, ser un reflejo o queremos alumbrar? A ver, o somos un reflejo o alumbramos. Ellos no tienen que iniciar nada, nosotros podemos iniciar. Si no nos mostramos, nosotros mostramos amor. Si no muestran simpatía, nosotros mostramos simpatía. Si no nos muestran una buena actitud, nosotros lo hacemos. Si alguien nos critica, nosotros bendecimos. Eso es reflejar el amor de Cristo, el amor de Cristo. Y no reflejar, eso es alumbrar. Y no reflejar lo que las otras personas proyectan en su vida. El amor, ya vamos terminando, el amor cambia a las personas. Nos cambió. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor, hermanos, transforma nuestras vidas. No hay cosa más linda y más maravillosa en una familia donde se respira que hay amor. No hay cosa más linda que en un barrecito donde la gente se aprecia y se ama. No hay cosa más linda que una comunidad, una iglesia, la gente se muestra amor. No hay que ser fuerza más poderosa que esa, la ley del amor. Cambia, transforma la vida de las personas. Cuando yo conocí el amor de Dios, me di cuenta que mi vida había sido tan vacía, tan insignificante, tan sin propósito, odiando a la gente, golpeando a la gente, maltratando a la gente, haciendo daño a la gente. No tenía ningún sentido. Pero cuando me di cuenta que Cristo me amaba realmente y el amor de Dios entró a mi vida, y empecé a ver la gente fea, empecé a ver la bonita, empecé a ver la gente que aunque era mala, yo empecé a apreciar a esas personas. La perspectiva de mi vida cambió total y completamente, porque el amor de Dios transforma todas las cosas. Donde llega el amor de Cristo, aquel hombre que era grosero, golpeador, hablador y tantas cosas, se convierte en una persona amorosa, apacible, amable, aprecia, ama. Y eso cambia en esa familia. Eso es un tremendo cambio. Hay una historia antigua de un concurso entre el sol y el viento. Iba un viajero y llevaba una chaqueta. Es una historia antigua. Y el sol y el viento dijeron: bueno, queremos demostrar cuál es más poderoso. El viento decía que él era más poderoso porque él podía arrasar con la montaña, podía levantar las olas del mar y volcar las embarcaciones y podía hacer desastres. Pero nosotros decían que no, que él era más poderoso. Entonces dijeron: bueno, vamos a ver quién es más poderoso, vamos a ver quién le quita la chaqueta a ese viajero. Entonces el viento empezó a soplar fuertemente, pero entre más soplaba, el viajero sostenía más la chaqueta, agarraba más fuerte y no pudo quitarle la chaqueta. El sol empezó a reflejar suavemente, empezó a alumbrar suavecito. Ya cuando se hizo un punto de temperatura, voluntariamente el viajero se quitó la chaqueta. A veces, hermanos, los cambios no vienen por la fuerza,
No vienen, hermanos, por hacer obligado a una persona, sino cuando el calor del amor de Dios opera en la vida de la gente va a cambiar. Nadie puede cambiar a la fuerza. Usted no puede cambiar a su esposo a la fuerza, ni a su esposa. No puede cambiar a sus hijos a la fuerza, no puede cambiar a sus vecinos. No podemos cambiar a nadie nosotros en realidad. Cuando uno escucha tantas cosas, y a veces la gente misma de la iglesia habla de la misma iglesia, y uno se duele en eso, y si la gente entendiera que si yo pudiera cambiar a la gente, yo, hermanos, ya hubiera cambiado todo Pérez Celedón, 140,000 habitantes en esto. Pero yo no puedo cambiar a nadie, lo único que puedo decirles es que los amo, nada más. Y lo digo, pero no solamente lo digo, sino que lo demuestro con mi vida. Mi familia, por ejemplo, yo puedo decir les amo, y normalmente, escuchen bien, yo siempre llego a la casa de ellos, de mis hijos. Llego donde está Dani, llego donde está Kendall, llego donde está Jenny, donde está Rina. Yo nunca los saludo. Qué raro. Yo llego y nunca los saludo. Yo llego al negocio y estoy. Llego a la casa, yo no los saludo. Simplemente yo sé que ellos saben que yo los amo. Y claro que yo les digo a ellos que los amo. No es que no les digo. Pero no es que llego, mi chiquito, así que las palabras a veces no son tan importantes como nuestras verdaderas acciones. Ellos saben que si yo tengo que hablar por ellos, yo lo hago sin ningún. Les voy a contar algo que nunca lo he dicho. Hace ya muchos años, pero eso ustedes no me van a quitar de predicar acá. Estábamos jugando un partido de fútbol y se dio un problema. Un muchacho quería agredir a uno de mis hijos. Ya nosotros nos retiramos, y cuando él se iba a subir al carro, yo vi que el hombre se acercó. Y claro, yo sí sabía, porque yo sí sé cuando alguien quiere golpear a otra persona, yo sí lo sabía. Yo le grité a él, pero ya era tarde, porque del otro lado le golpeé a él. Y claro, le golpeó a mi hijo y lo tiró. En ese momento, yo me tiré en mi carro, y antes de que lo golpeara yo me fui y lo hice levantado. El Heriberto estaba recién convertido, y el Heriberto se quedó ahí palmado, ¿verdad? El Heriberto estaba ahí. Y no lo madrié ni nada para golpearlo, ni fue que lo golpeé, pero sí lo agarré y lo tiré encima del carro, lo tiré allá abajo, porque yo no iba a permitir que golpeara a mi hijo de esa forma. Si lo hubiera hecho legalmente, pues todavía hay que se lo hubiera jugado. Una señora me golpearon toda la cabeza con las piedras y con toda la cosa, y se hizo ahí. En ese momento, era bueno, y el tema de que si la capa era que yo lo hice por otra persona. Era golpearme últimamente. Pero nosotros no son palabras de mostrar amor, es acción. Y como le digo, solo Dios sabe porque en 2 ocasiones que he llegado al negocio mi hijo ahí y lo han asaltado. Yo unos minutos antes estaba ahí. Y solo Dios sabe por qué no ha permitido que yo esté ahí. Solo Dios lo sabe. Nosotros, hermanos, tenemos que amar a la gente, amar a nuestra familia, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, amar a los hermanos, amar aún a aquellos que no nos aman. No reflejar, sino proyectar el amor de Dios. Amar a vuestros enemigos, dijo Jesús. ¿Y qué es lo que termina diciendo? ¿No me vas a disciplinar? Si tengo que agarrarme con otro, todavía me digo. No, ya estoy muy viejito. Cuando amamos, hermanos, como Dios ama, influenciamos a otros para Cristo. Jesús vino a enseñarnos cómo
se vive y se practica la vida del reino, de los hijos del reino. Ahorita que pensaba en Heriberto estaba ahí, también Fernando estaba ahí, Fernandito estaba ahí, por ahí lo cascarearon todo, pobre Fernandito. Salió medio maltratado, pero bueno, aquí está. Estaba muy chamaco. Vamos a buscarlo. Ya está grande. Dice Jesús, dijo: amad a vuestros enemigos, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos, porque si nosotros hacemos, ¿qué dice el texto bíblico? Vea lo que dice. Porque si usted ama solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen así lo mismo los cobradores de impuestos? Si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Quién estaba diciendo eso? Jesús. ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Entonces, la pregunta es: ¿somos hijos del reino de Cristo? Practiquemos, hermanos, los principios del reino. ¿Eh? Claro que sí. Porque si nosotros hacemos lo que hacen los que no son creyentes, bueno, no estamos todavía entendiendo los principios del reino. Si nosotros amamos solo a los que nos aman, no estamos entendiendo los principios del reino. Si nosotros saludamos solo a los que nos saludan, entonces, ¿por qué más de un creyente dice: es que yo llegué y nadie me saludó y me sentí tan incómodo? ¿Pero por qué usted no saluda? Es que yo me siento rechazado. ¿Pero por qué usted no ama? Es que yo me siento enojado. ¿Pero por qué usted no decide perdonar y amar? Y somos verdaderos hijos de Dios, y recibimos las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Mateo 7, 2 y 4 termino, dice así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que nosotros queremos, el trato que queremos que nos den, la forma que quiero que la gente trate conmigo, es la forma como yo debo tratar a las demás personas. Es lo que cambia, hermanos, todo un ambiente. Es lo que cambia todo una familia, un barrio, una congregación, todo. Cuando nosotros practicamos la regla de oro, todo lo que los hombres quieren que hagan con vosotros, así hacemos nosotros con ellos. Queremos que nos aprecien, apreciemos. Queremos que nos hagan favor, hagamos favores. Queremos que hablen bien de nosotros, hablemos bien de nosotros. No queremos que nos critiquen, no critiquemos.